Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Adamaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estoy analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona, desde sus limpiadores, tónicos, serums, cremas y contornos de ojos. Y en esta nueva saga vamos a conocer todo sobre sus protectores solares. Y es que, como ya sabéis, en Mercadona podemos encontrar 4 protectores solares y en estas sagas lo que hago siempre es hacer un análisis individual de cada uno de ellos y al final tenemos un último vídeo donde recojo toda esta información para tener una guía y comparativa completa de todos ellos para que sepáis cuál utilizar según vuestro tipo de piel y vuestras necesidades. Así pues, en este primer vídeo vamos a hacer el análisis individual del gel facial que podemos encontrar en Mercadona con una textura algo más ligera. Vamos a ver toda la información que viene indicada en su etiquetado. También luego vamos a analizar en profundidad su listado de ingredientes, centrándonos en estos filtros que podemos encontrar en su fórmula y por supuesto vamos a conocer el precio, hacer esta valoración de la relación calidad-precio, ver si vale la pena y lo más importante, hacia qué tipo de piel va orientada y si también lo podrían utilizar aquellas pieles más sensibles. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como ya sabéis, el uso del protector solar tiene que estar incluido en nuestra rutina de día durante todo el año, no solamente de cara al verano, sino que tanto en invierno, en otoño, en primavera, esté nublado, haga sol, siempre tenemos que incorporar un buen protector solar en nuestra rutina de día. Teniendo esto presente, podemos encontrar muchos protectores solares con distintas texturas, distintas finalidades y aquí en esta saga me voy a centrar en los protectores solares de Mercadona, en concreto en este gel facial que podemos encontrar dentro de su gama de 4 productos, 4 protectores solares que podemos encontrar en este supermercado. Empezamos así conociendo este gel protector que podemos encontrar en Mercadona, centrándonos en la información que viene indicada en la parte frontal de su etiquetado. En esta parte frontal lo primero que nos resalta es este factor de protección solar de 50, un factor de protección solar alto, muy importante. A continuación nos destaca esta parte de ser un gel invisible, de tener este tacto seda y nos habla de la protección frente a la radiación ultravioleta A y frente a la radiación ultravioleta B. Por último, también nos destaca algo importante, que es resistente al agua. Así que ya tenemos un poco una idea de que tenemos un protector solar con un alto FPS o SPF, las siglas en inglés, y estamos viendo que en general tiene este tacto seda, pero que va a ser un protector solar invisible, es decir, una textura muy ligera, de rápida absorción, etc. Siguiendo con su etiquetado, en la parte trasera tenemos un poquito más de información. Y es que aquí nos habla del modo de uso. Es muy importante para asegurar una buena protección solar que utilicemos bien nuestro protector solar. No solamente tenemos que aplicarlo con nuestro rostro seco antes de estar expuestos, es que tenemos que ser conscientes de que, uno, si vamos a estar expuestos durante mucho tiempo, tenemos que reaplicar el producto cada 2 horas aproximadamente. Si utilizamos el producto, nos bañamos, transpiramos, etcétera, también tenemos que reaplicarlo. Y esto es muy importante para poder asegurar, como he comentado, este factor de protección solar y poder prevenir así tanto quemaduras a corto plazo como también poder tener signos de envejecimiento prematuro, manchas, etcétera. Y es que, como ya sabéis, con un protector solar no solamente estamos protegiendo nuestra piel frente a las quemaduras, sino que también en el largo plazo podemos prevenir la aparición de manchas, de arruguitas, líneas de expresión, así que es muy importante que utilicemos correctamente nuestro protector solar para que realmente sintamos su efecto y podamos prevenir todo esto. Y ante la duda de cuánta cantidad de producto tenemos que utilizar para asegurar esta protección, ya sabemos que tenemos esta regla de los 2 dedos. Colocamos el protector solar en el dedo índice y en el dedo corazón y esta sería aproximadamente la cantidad adecuada. Por supuesto, puede haber variaciones dependiendo de la textura que tenga nuestro protector solar, pero sí que es cierto que podemos tener presente más o menos esta regla de los 2 dedos para poder asegurar una cantidad suficiente para poder mantener este factor de protección solar en nuestra piel. Así pues, ahora que ya tenemos toda esta información, vamos a irnos al listado de ingredientes, donde me voy a centrar en activos un poquito más interesantes y por supuesto en sus filtros químicos. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Estamos frente a un protector solar de supermercado. Vamos a ver si encontramos algún activo que pueda aportarnos algo más interesante, y es que, como ya sabéis, podemos tener protectores solares con una fórmula muy básica
básica en la que únicamente tenemos nuestros filtros y un poco el resto de ingredientes para ayudarnos a estabilizar la fórmula, pero también podemos encontrar otras fórmulas que no contienen únicamente estos filtros, sino que también añaden extractos y activos para poder aportar un poquito más. Así que teniendo esto presente, vamos a ver qué nos encontramos en esta fórmula. En el número 1 encontramos ya este primer ingrediente encargado de este acabado seco, es decir, de esta textura que en cuanto apliquemos en nuestra piel vamos a sentir una absorción muy rápida, que va a ser muy ligero. Gracias a este activo vamos a tener este efecto invisible que venía indicado en el etiquetado, no vamos a sentir que deja ningún tipo de rastro en nuestra piel, no vamos a sentir que deja brillos, etcétera. Por lo tanto, ya podemos ver que este producto está más orientado para aquellas pieles mixtas, grasas, etcétera. En los siguientes números encontramos fundamentalmente emolientes, suavizantes, y a continuación ya es cuando empezamos a encontrar estos filtros químicos en nuestra fórmula. Así pues, en el número 5 encontraríamos nuestro primer filtro químico, cuya concentración máxima a poder ser utilizada en nuestros cosméticos es de un 10%. La ventaja de este filtro es que es un filtro de amplio espectro, es eficaz tanto frente a la radiación ultravioleta A como frente a la radiación ultravioleta B. En el número 6 encontramos otro filtro y este es específico frente a la radiación ultravioleta B. En este caso su concentración máxima es de un 5%. Y este es posible que sea el único de toda su fórmula que hayáis podido escuchar algo sobre poder ser sospechoso, disruptor endocrino, etcétera, pero no está ya clasificado como sospechoso de ser disruptor endocrino. Ya se ha evaluado y se ha concretado esta concentración máxima de este 5% para poder ser seguro a ser utilizado en nuestros protectores solares. En el número 7 encontramos otro filtro químico, este es específico frente a la radiación ultravioleta A y su concentración máxima a ser utilizada en nuestros cosméticos es de un 10%. Y es en el número 8 donde encontramos una silicona que va a ser la encargada del acabado seda, esto que venía resaltado en su etiquetado. Y es que muchas veces cuando aplicamos un gel no sentimos luego este tacto seda en nuestra piel cuando aplicamos este producto, y en este caso, al tener esta silicona, sí que vamos a sentir este tacto seda aplicándolo en nuestra piel. A continuación de esta silicona, en el número 9 encontramos otro filtro ultravioleta, en este caso específico frente a la radiación ultravioleta B, cuya concentración máxima a ser utilizada en nuestros cosméticos es de un 5%. Y por último, y para cerrar los filtros, nos quedan dos. En el número 10, que tendríamos un filtro específico frente a la radiación ultravioleta A con un máximo de un 5%, y por último, en el número 13, tendríamos un filtro de amplio espectro, es decir, que es efectivo frente a la radiación ultravioleta A y frente a la radiación ultravioleta B, y en este caso tiene un máximo de concentración de un 10% a poder ser utilizado en nuestros cosméticos. Así pues, como estamos viendo, hemos encontrado filtros y sí que tendríamos esta protección frente a la radiación ultravioleta A y frente a la radiación ultravioleta B. Vamos a conseguir este factor de protección solar de 50, vamos a tener una alta protección. Y algo interesante, entre el número 10 y el número 13, donde estaban estos dos filtros, encontramos activos que nos ayudan justamente a poder tener esta propiedad de ser resistente al agua. Estos dos activos, además del número 1 que teníamos en el listado de ingredientes, son los encargados de poder aportarnos esta propiedad. Así que estamos viendo que todo lo que venía indicado en el etiquetado realmente sí se cumple. Y por último, quería resaltar algunos activos que nos encontramos en la fórmula, y es que tendríamos por un lado la sílica, que como ya sabemos nos ayuda con este acabado mate, a prevenir los brillos, a este tacto seco también, ideal para aquellas pieles mixtas y grasas. Por último, resaltar que encontramos algunos antioxidantes, pero están ya en una muy bajita proporción. Es decir, que esta fórmula la podríamos clasificar como una fórmula simple, básica, en la que tenemos estos filtros, tenemos una alta protección, un alto factor de protección solar en nuestra fórmula, pero no encontramos activos con propiedades y beneficios muy interesantes. Es una fórmula realmente básica y tenemos que tener en cuenta que estamos con una fórmula de supermercado. Es una fórmula básica y, como ahora veremos, con su precio, que también es económica. Y es que este protector solar cuesta 6 euros por 50 mililitros de capacidad. Y ahora que ya hemos visto un poco la orientación, etcétera, ¿se podría adaptar también a aquellas pieles sensibles? ¿Contiene perfumantes en su fórmula? En este protector solar encontramos algunos perfumantes, así que todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación,
etc. Tengo que decir que hay algo que me ha gustado mucho en esta fórmula y es que no contiene alcohol desnaturalizado. Muchas fórmulas que están orientadas a aquellas pieles más mixtas y grasas suelen contenerlo y en este caso no lo contiene. Hemos visto que sí que contenía una silicona, pero tampoco contiene colorantes. Así que la única preocupación para aquellas pieles más sensibles es tanto por un lado estos perfumantes que he comentado, como por otro lado si hubiera algún activo, algún extracto, etcétera, a lo largo de la fórmula que pudiera ocasionar algún tipo de irritación, pero en general, dejando de lado los perfumantes, puede ser una fórmula bien tolerada. Eso sí, teniendo esta textura de rápida absorción, tipo gel, etcétera, para aquellas personas que estéis buscando un protector solar algo más hidratante, va a quedarse muy corto. Está muy orientado a aquellas pieles mixtas, grasas, con brillos, con tendencia acnéica. Es ideal porque se absorbe rápidamente, pero para aquellas personas a lo mejor con pieles más maduras que requiráis un poquito más, va a quedarse muy corta en cuanto a hidratación. Por otro lado, como he comentado, no encontramos activos muy interesantes y muy diferenciadores con propiedades y beneficios que pueda resaltar. Es verdad que encontramos el extracto de ashwagandha y también encontramos la vitamina E, que ambos podríamos catalogarlos como antioxidantes, pero no encontramos ningún activo orientado a que sea un poco antiedad, no encontramos ningún activo con acción despigmentante. Por lo tanto, como he comentado, sería una fórmula simple y básica. No va a ayudarnos como tal con una acción antimanchas o antiarrugas. Lo que sí que tenemos con esta protección es una prevención de que podamos tener manchas en el futuro y también una prevención del envejecimiento prematuro al estar expuestos al sol. Así pues, y en conclusión, ¿realmente este gel protector que podemos encontrar en Mercadona vale la pena? Pues tengo que decir que por su precio es muy interesante si estamos buscando únicamente un protector solar básico para aquellas pieles más mixtas y también para aquellas pieles grasas, que realmente deje este acabado seco en su piel, que no deje brillos y que realmente sea cómodo para utilizar para las personas que tengáis este tipo de piel. Puede ser algo muy interesante por su precio y tenemos que ser conscientes que estamos frente a un protector solar de supermercado básico y sencillo. Si queremos buscar algo más, unas propiedades un poco más innovadoras, otros beneficios, tendremos que irnos a fórmulas mucho más completas. Pero aquí sí que vamos a tener un protector solar que cumple con su función y cumple con todo lo que viene indicado en el etiquetado. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de mucha ayuda. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis probado este gel y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Y bueno, hasta aquí el primer análisis del primer protector solar que vamos a conocer en este reto que estoy haciendo de Mercadona, en concreto en esta saga donde vamos a conocer todos sus protectores solares. No os preocupéis si os quedan dudas sobre si podríamos utilizar uno u otro, porque como ya sabéis, al final de todos estos análisis individuales estará este vídeo final con la guía completa, con la comparativa de estos 4 protectores solares, para que sí o sí tengáis claro cuál elegir y que acertéis con vuestra decisión. Lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto analizando el fluido solar que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta pronto!